El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las antiguas ruinas, mientras Trell avanzaba con cautela entre ellas. Estructuras en ruinas. Partículas de polvo danzaban en los haces de luz que se filtraban por el techo derrumbado. Los jóvenes, el científico Valeni, se ajustó la máscara de respiración y continuó adentrándose en lo que su pueblo llamaba la bóveda de los ancestros, un enorme complejo tecnológico de una era olvidada de su civilización. El 4 dedos de Trell y unas manos apartaron siglos de polvo de un panel de control. Su piel azul pálida contrastaba con el metal oscuro de las ruinas, a diferencia de la mayoría de sus colegas que preferían estudiar el pasado desde la perspectiva de... A pesar de la comodidad de sus laboratorios, Trell creía en el trabajo de campo. Quería experimentar la historia, no solo leer sobre ella. ¿Encontraste algo interesante hoy? La voz se escuchó a través de su dispositivo de comunicación, ligeramente distorsionada por la densa niebla. Muros que lo rodeaban. Todavía no, directora Mira. Trell respondió. Pero estoy más adentro. La sección oriental más a la que nadie había ido antes. El soporte estructural parecía más sólido aquí. La directora Mera había estado su mentor durante 5 ciclos, desde que Trell se unió a la histórica tecnología división. Ella creía en sus métodos inusuales, incluso cuando otros pensaban que sus expediciones eran un desperdicio de recursos. Recuerda, tienes hasta la puesta de sol antes de que el equipo de seguridad te saque, le recordó ella. Protocolos de seguridad. Entiendo, dijo Trell, aunque no tenía intención de irse hasta que encontrara algo. Valió la pena. 3 horas después su paciencia fue recompensada. Detrás de una parcialmente al derrumbarse el muro, Trell descubrió una cámara sellada. La puerta estaba hecha de un material que sus herramientas modernas no podían abrir. Identificar otro misterio de su pasado. ¿Qué hizo que este hallazgo fuera especialmente significativo? Lo interesante era la falta de polvo en el interior. La habitación se conservaba de alguna manera como si el tiempo había olvidado este pequeño rincón de la historia. En el centro se alzaba un pedestal, con un dispositivo como ningún otro que Trell hubiera visto antes. Era aproximadamente del tamaño de su torso, con curvas suaves y sin controles visibles. El metal relucía con una luz interior que pulsaba lentamente, lo que sugiere que aún conservaba poder después de todos estos siglos. «Directora Mera», Trell gritó emocionado. «Tienes que ver esto». En menos de 1 hora, un equipo de científicos senior llenó la pequeña cámara. Trajeron equipos de escaneo y dispositivos de grabación. Todo, centrada en el objeto misterioso. «Extraordinario», directora Mera susurró. Sus ojos, grandes y reflexivos como todos los Valeni, captaron el suave brillo del aparato. «Todavía sigue funcionando después de tanto tiempo». «¿Pero qué es?», y preguntó uno de los otros científicos. Trell señaló unas marcas a lo largo de la base del dispositivo. Estos símbolos no coinciden con ningún idioma Valini conocido. «Creo que esto podría ser prueba de no lo digas», advirtió el científico más anciano presente. «El profesor L. Ya hemos pasado por esto antes. No hay pruebas concluyentes de que nuestros antepasados tuvieran contacto con otros mundos». La directora Miera se interpuso entre ellos. «Sea cual sea su origen, este dispositivo tiene sin duda importancia. Lo transportaremos a el centro de investigación principal para su estudio adecuado». 2 días después, el dispositivo se encontraba en el centro del laboratorio principal. Trell y un equipo de técnicos habían estado realizando pruebas las 24 horas del día, intentando comprender su propósito sin dañarlo. «La fuente de energía es diferente a cualquier otra en nuestra tecnología actual», Trell le explicó a la directora Mira durante su visita matutina. «Genera energía sin ningún combustible detectable. Y mira». Ante esto, señaló una pantalla holográfica que mostraba la estructura interna del dispositivo. «Estos componentes parecen diseñados para recibir y transmitir señales, pero a frecuencias que no utilizamos en ninguno de nuestros sistemas de comunicación. ¿Podría tratarse de una herramienta de investigación especializada de la era avanzada?» Mera sugirió que la era avanzada fue lo que los historiadores Valeni llamaron la edad de oro de su civilización, hace aproximadamente 2000 años. Los registros de esa época estaban fragmentados, pero mostraban una sociedad mucho más avanzada tecnológicamente que la de entonces, presente. «Tal vez», dijo Trell, aunque no parecía convencido. «¿Pero por qué diseñar?
¿Comunicarse en frecuencias que nadie más recibiría? Esa noche, después de que la mayor parte del personal se había marchado, pero Trell permaneció en el laboratorio, había estado desarrollando una teoría, que el dispositivo podría activarse al exponerse a patrones de energía específicos. Tras varios intentos fallidos, él modificaron una de sus herramientas de escaneo para que emitiera una secuencia de pulsos específica. Cuando el pulso llegaba al dispositivo, ocurrió algo inesperado. El suave resplandor se intensificó repentinamente, y unos paneles que habían permanecido invisibles se deslizaron y se abrieron para revelar una superficie de control compleja. Funcionó, susurró Trell para sí mismo. Rápidamente registró el evento con su tableta personal. Los controles eran distintos a las interfaces estándar de Balaini. En lugar de, las superficies de reconocimiento de pensamientos parecían diseñadas para la interacción física. Con cautela, Trell tocó lo que parecía ser la zona de control principal. El dispositivo cobró vida con un zumbido. Símbolos apareció sobre él en una pantalla holográfica, moviéndose y cambiando rápidamente. Trell no reconocía el idioma, pero el patrón sugería algún tipo de cuenta atrás o secuencia de activación. Esto no puede ser bueno, murmuró intentando encontrar una manera de apagarlo. Cuando presionar otros controles no funcionó, intentó repetir el pulso de energía en retroceder. El dispositivo emitió un tono agudo repentino. El brillo se intensificó hasta casi un brillo cegador, que luego se estabilizó en un ritmo pulsante constante. Un haz de energía, un chorro de aire salió disparado hacia arriba desde la parte superior del aparato, atravesando el techo como si no estuviera allí. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Los equipos de seguridad irrumpieron en el laboratorio momentos después, seguidos por la directora Mira, que aún llevaba puesto el uniforme su ropa de noche. ¿Qué ha pasado?, preguntó mirando el dispositivo ahora en funcionamiento. He encontrado la manera de activarlo. Trell lo admitió, pero no puedo cerrarlo. Los sistemas de monitoreo de la instalación mostró algo alarmante. El dispositivo emitía una potente señal directamente al espacio, más fuerte que cualquier otra. La tecnología de comunicación que poseían los Balaini en ese momento era una especie de transmisor, dijo el profesor L al llegar, sin aliento. La señal ya está más allá de nuestro sistema solar y continúa expandiéndose. ¿Podemos bloquearlo?, preguntó la directora Mira. Con nuestra tecnología no, respondió Loren con severidad. Sea lo que sea, fue construido por mentes que comprendían principios que nosotros aún no lo han redescubierto. Durante 3 días el dispositivo siguió emitiendo. El gobierno de Balini fue informado, y se reforzó la seguridad en torno al centro de investigación. Los científicos trabajaron por turnos, intentando desactivar el dispositivo o en al menos. No entendían su mensaje. Al 4.º día el dispositivo se apagó, por sí solo. Los controles se retrajeron hacia la superficie lisa, y el brillo se atenuó hasta su suave tono original. Pulso. Completó su transmisión. Informó Trell al comité de emergencia que se había formado. Cualquiera que fuera el mensaje, el dispositivo destinado a ser enviado ya ha sido entregado. ¿Pero a quién?, preguntó el gobierno representante. ¿Y qué decía? Trell miró el dispositivo silencioso. Yo no lo sé, pero en algún lugar, alguien o algo podría haberlo oído. Después de miles de años, el profesor Lawrence se burló. Improbable. La directora Mira no estaba tan segura. El universo es vasto y lleno de posibilidades que no hemos imaginado. Esperemos que quien quiera que estuviera escuchando sea amigable. Como él tras disolverse la reunión, Trell se quedó en el laboratorio. Colocó la mano sobre el antiguo dispositivo y reflexionó sobre él. ¿Las mentes que lo habían creado, lo habían dejado como un medio para pedir ayuda? ¿O era algo completamente distinto? Poco sabía él que, a través del vasto vacío del espacio, la señal ya se estaba recibiendo, y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, las naves estaban cambiando. Por supuesto, una semana después de que el misterioso dispositivo enviara su señal, la vida en Balen continuó sin interrupciones. El incidente fue clasificado como una curiosidad científica, y la atención pública se centró en la próxima fiesta de la cosecha. Solo un pequeño equipo liderado por Trell y la directora Mera siguió dedicado al estudio del antiguo transmisor que había regresado a su estado latente.
En la oscuridad más allá de las lunas gemelas de Valen, algo grande y ominoso entró en el borde del sistema solar. Su casco era negro como el espacio mismo, diseñado para absorber en lugar de reflejar luz. Naves más pequeñas la rodeaban como insectos alrededor de una reina. Esto era la Ravager, nave insignia de la flota de exploración Drex. El comandante Rex estaba de pie en la puente. Su piel escamosa reflejaba la tenue luz roja. Los Drex eran de apariencia reptiliana, con cuerpos poderosos evolucionados para el combate y la supervivencia en entornos hostiles. Su especie agotaron los recursos de su sistema de origen hace generaciones, y ahora sobreviven como conquistadores nómadas. Informe, Rex ordenó con voz grave y retumbante que resonó por todo el puente. Su segundo en el oficial Vex se acercó con una tableta de datos. El cuarto planeta está habitado, comandante. Moderado. Nivel tecnológico, sin presencia espacial significativa más allá de unas pocas estaciones orbitales. Ningún sistema de detección era lo suficientemente avanzado como para notar nuestra llegada. La boca de Rex esbozó lo que entre los de su especie se podía considerar una sonrisa. Indefensos, entonces excelentes. ¿Qué recursos? Agua abundante, tierra fértil, depósitos minerales y una atmósfera estable. La civilización parece han declinado desde un estado más avanzado. Hay ruinas de edificios sofisticados, tecnología, pero sus capacidades actuales son limitadas. Esta noticia alegró aún más a Rex. En declive, las civilizaciones a menudo poseían valiosos artefactos y conocimientos que podían extraerse antes de que la población fuera procesados. La flota Drex necesitaba combustible, y los nativos proporcionarían excelente material biológico para sus convertidores. ¿Cuántas naves necesitaremos para la cosecha?, preguntó Rex. Vex, consulté sus datos. Su población mundial es de aproximadamente 3.000 millones. La mayoría se concentra en 12 grandes centros de población. Nuestra flota actual debería ser suficiente. Comienza preparativos. Quiero las coordenadas de aterrizaje de todas las ciudades principales en una sola rotación. Mientras la flota Drex se acercaba para Valen, mantuvieron un sigilo total. Sus naves utilizaban tecnología diseñada para absorber las ondas de los sensores, que reflejarlos. Para los primitivos sistemas de detección de los Valeni, eran invisibles pero no tan indetectable como creían. En una de las estaciones de investigación de Valen, un viejo astrónomo llamado Dorne notó algo inusual en sus observaciones del sistema exterior. «¡Qué extraño!», murmuró a él mismo. Ajustaba la configuración de su telescopio. El campo estelar no se veía bien. Durante 50 años, Dorne había sido cartografiando las estrellas visibles desde Valen. Conocía los patrones como la palma de su mano. Ahora varias estrellas eran en ocasiones. Los cuerpos quedaban bloqueados como si algo grande pasara delante de ellos. Informó de sus hallazgos a la policía, el Consejo de Ciencias Planetarias, pero desestimaron sus preocupaciones atribuyéndolas a un mal funcionamiento del equipo o a una distorsión atmosférica. Solo Trell, que había sido invitado a la reunión del Consejo para hablar sobre el antiguo dispositivo, mostró alguna reacción. ¿Podría ver sus datos de observación?, preguntó Trell después de la reunión. Dorn, agradecido por la atención, compartió todo lo que había grabado. ¿Ven estos patrones? Algo se está moviendo. Allí hay algo grande que no quiere ser visto. Trell le informó a la directora Meera, quien estuvo de acuerdo. Justificaba una investigación. Reorientaron una de las estaciones de investigación orbital para que centrara sus sensores en ellas coordenadas que Dorne les había proporcionado. 3 días después, sus peores temores se habían hecho realidad. Confirmado. La estación de investigación envió imágenes de enormes naves acercándose a Valen, aún más allá de la órbita de luna exterior, pero claramente en curso de intercepción. «Necesitamos informar al gobierno de inmediato», dijo la directora Meera. Su voz se mantuvo firme a pesar del miedo visible en sus ojos. El Alto Consejo Valeni se reunió, una sesión de emergencia. Representantes de todas las regiones principales se reunieron en la antigua cámara circular que había servido como su centro de gobierno durante siglos. ¿Podrían estar respondiendo a la señal del dispositivo?, preguntó un miembro del consejo. Miembro. Improbable, respondió Trell. El diseño de estas naves no coincide con el de ningún miembro. De los símbolos del dispositivo. ¿Y por qué se acercarían sigilosamente si venían a ayudar? Ante el consejo podría decidirse un curso de acción.
activándose todos los sistemas de comunicación del planeta, simultáneamente. Las pantallas en hogares, espacios públicos y edificios gubernamentales mostraban la misma imagen, un comandante Drex, su rostro escamoso llenando el encuadre. «Gente del cuarto planeta», anunció el comandante Rex con su voz traducida por sus sistemas a un rudimentario idioma balín. «Tú, el mundo ha sido reclamado por el colectivo Drex. Tienes dos opciones: rendirte y servir, o resistir y perecer. Tienes una rotación planetaria para decidir». La transmisión terminó. Los Baleni quedaron sumidos en un silencio atónito. En la sala del consejo estalló el pánico. Los Baleni no habían sufrido una guerra en más de 500 años. Su sociedad había evolucionado hacia la cooperación y la ciencia. El avance, dejando atrás las armas y estrategias militares de sus antepasados. «Debemos evacuar las ciudades», un concejal sugirió. «¿Y a dónde ir?», replicó otro. «Si los invasores poseen tecnología de viajes espaciales. Ningún lugar del planeta es seguro. Quizás podamos negociar», se ha ofrecido. Un tercero: «ofrecerles recursos a cambio de que dejen a nuestra gente en paz». La directora Mira negó con la cabeza. El tono de su mensaje sugiere que no nos ven como iguales dignos de paz. Negociación. Nos ven como propiedad que reclamar. Durante toda la noche el Consejo debatió sus limitadas opciones. Mientras tanto, las naves Dre se acercaban, ahora visibles en el cielo nocturno como en movimiento. Estrellas. Trell regresó a su laboratorio donde el antiguo dispositivo aún permanecía. Su suave umbrillo palpitaba con constancia. Colocó la mano sobre su superficie lisa. «¿Lo hiciste?». ¿Sabías que esto sucedería?, susurró a la máquina silenciosa. «¿Es por esto que fuiste creada? ¿Para advertir sobre peligros como estos?» «Esto?» Por la mañana, el gobierno de Baleni emitió su respuesta al ultimátum de Drex. Ofrecieron cooperación pacífica y comercio, pero se negaron a ceder su soberanía. Fue la postura más desafiante que adoptaron. Podrían haber tomado dada su falta de opciones militares. La respuesta de los Drex fue rápido. Una embarcación más pequeña se separó de la flota principal y descendió hacia el centro de la ciudad. La más grande de Baleni, centro de población, se posicionó sobre el distrito gubernamental y disparó un arma de energía. El rayo cortó a través de la plaza ceremonial vacía, dejando un cráter perfectamente circular de media milla de ancho. Otra transmisión a continuación. El comandante Rex apareció de nuevo, con una expresión de satisfacción. «Eso fue todo. Terreno deshabitado», dijo. «El próximo objetivo no lo será. Tienen 6 horas para reconsiderar tu postura». El miedo se extendió por Bailen. Algunos huyeron de las ciudades a pesar de no tener a dónde ir. Otros se reunieron en centros comunitarios o templos buscando consuelo en la multitud. El gobierno emitió instrucciones para mantener la calma, aunque no tenía previsto ofrecer protección. En su laboratorio, Trell trabajaba frenéticamente para comprender el antiguo dispositivo. Si hubiera sido creado para advertir sobre las amenazas, quizá también contenía un medio para defenderse de ellas. La directora Mira se unió a él. Traía consigo a todos los expertos que aún estaban dispuestos a trabajar a medida que se acercaba la fecha límite. «Miren esto», dijo Trell, señalando una serie de símbolos que habían comenzado a aparecer en la superficie de los dispositivos. Esto no era visible antes. Empezaron a aparecer cuando las naves Drex entraron en nuestro sistema interior. «¿Puedes descifrarlos?», preguntó Mira. «Todavía no, pero creo que el dispositivo está reaccionando a su presencia. Quizá intenten decirnos algo». A medida que se acercaba el final del plazo de 6 horas, Baleni preparados para lo peor. Las naves Drex se habían desplegado en posiciones por encima de la principal ciudad del planeta, lista para iniciar su asalto. Desconocido tanto para los Baleni como para Drex, en el mismísimo borde del sistema solar, el espacio mismo comenzó a distorsionarse. Algo se avecinaba, algo mucho más grande y poderoso de lo que Drex podía imaginar. El plazo de 6 horas dado el Drex estaba a punto de expirar. En Bailen, la gente se acurrucaba en sus casas esperando lo que fuera a suceder. El gobierno no tenía respuesta al ultimátum de Drex, ni armas para contraatacar, ni naves para escapar. En su laboratorio, Trell trabajó desesperadamente para comprender el antiguo dispositivo. Los símbolos en su superficie seguían cambiando, fluyendo,
como agua sobre el metal. Creo que está haciendo la cuenta regresiva, le dijo a la directora Mira, quien no se había separado de su lado a pesar de órdenes de evacuación. Pero cuenta atrás ¿para qué? En el puente del Devastador, el comandante Rax se preparó para dar la orden que daría inicio a la conquista de Beilen. Los nativos no se habían rendido, lo cual eso significaba que los Drex tomarían el planeta por la fuerza. Sería más caótico así, pero a Rex no le importaba. Sus soldados los necesitaban. Práctica. Todas las naves en posición, informó el oficial Vex. Sistemas de armas cargados y listo. Excelente, dijo Rex. Empiecen entonces con sus centros gubernamentales. Él estaba interrumpido por una alerta urgente de su oficial de sensores. Comandante, se han detectado firmas de energía masivas en el borde punto del sistema. Rex se giró bruscamente. ¿Qué? Muéstrame. La pantalla principal mostraba a ellos confines del sistema solar. Allí, justo más allá de la órbita del planeta más lejano, el espacio mismo parecía se doblaban y retorcían, y aparecieron puntos de luz. Primero uno, luego 5, luego docenas. ¿Qué es eso?, preguntó Rex. ¿Son los nativos? ¿Tienen defensas ocultas? Negativo, comandante, respondió el oficial de sensores, Báscula, palideciendo de miedo. Estas firmas energéticas no coinciden con nada en la tecnología Valeni. Son mucho más avanzado. En la pantalla principal, los puntos de luz se resolvieron en formas sólidas. Barcos, enormes buques de guerra, surgían de lo que parecían ser portales artificiales en el propio espacio. Su diseño era elegante y funcional. Plata brillante contra la negrura. Cada una empequeñecía a la mayor nave Drex. 53 naves detectadas, indicó el sensor. El oficial informó con voz temblorosa. El más grande es... Comandante, es casi 5 veces el tamaño del Devastador. Rex sintió un frío terror recorrerle el cuerpo. Su columna vertebral, pero luchó por mantener la compostura, reconfigurar nuestra formación. Todas las naves prepárense para un posible combate. La flota Drex, que se había dispersado por las principales ciudades de Beilen, comenzó a reagruparse. Sus naves negras se movían rápidamente, formando una formación defensiva sobre el planeta. En Beilen, astrónomos como el viejo Dorne noté el movimiento repentino de las naves Dre y la llegada de los nuevos habitantes al sistema exterior. Algo está pasando, Dorne. Se lo comunicó al Consejo de Emergencia mediante una comunicación apresurada. Los invasores están cambiando posición y aparecen nuevos objetos cerca de los planetas exteriores. En el laboratorio de Trell, el antiguo dispositivo se iluminó repentinamente. Los símbolos en su superficie se estabilizaron formando un patrón y una proyección holográfica. Apareció encima. La imagen mostraba el sistema solar con Beilen en el centro. A su alrededor se veían las naves Drex como puntos negros. Más allá, acercándose, aparecieron rápidamente marcadores plateados más grandes. ¿Qué son esos?, me preguntó la directora Mira, señalando las imágenes plateadas. Antes de que Trell pudiera responder, el dispositivo emitió una serie de tonos. Entonces, para su sorpresa, hablaba en un dialecto antiguo de la lengua Balaini, señal de socorro recibida. La flota de respuesta ha llegado. Esperen a ser contactados. Trell y Mira se miraron incrédulos. El dispositivo, Trell susurró. No se trataba de una señal al azar. Era una llamada de auxilio. En el espacio, las naves recién llegadas aceleraron hacia Beilen a una velocidad imposible. Su formación era de una precisión militar en su organización. En el centro se encontraba el barco más grande, su casco con marcas en una escritura desconocida y el emblema de un planeta estilizado con una sola luna. En el puente en este buque insignia, una figura alta observaba la demostración táctica. Almirante Jack Taylor, de la Armada de la Confederación Humana, se encontraba en una patrulla de rutina cuando recibió la llamada de auxilio. Utilizó un canal de emergencia establecido siglos atrás durante la primera oleada de la humanidad en la exploración galáctica Exploración. Informe de situación. Ordenó a su oficial ejecutivo, el comandante Bell. Respondieron con prontitud. Se detectaron 50 naves Drex en órbita alrededor del origen de la emergencia. Señal. El planeta muestra indicios de civilización pero mínima presencia espacial. No se detectan defensas orbitales. Tácticas clásicas de Drex, dijo Taylor con tono sombrío.
Su objetivo son los países en desarrollo. Con defensas limitadas. Establezca comunicación con el planeta. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota Drex. Conéctala. En la pantalla principal apareció el comandante Rex. Los Drex, el líder, intentaba mostrarse seguro de sí mismo, pero Taylor ya había luchado contra los de su clase antes. Podía ver el miedo tras los ojos reptilianos. Flota no identificada. Comenzó Rex. Este sistema pertenece al colectivo Drex. Su presencia aquí constituye una violación de nuestro territorio. Retírense, inmediatamente. El almirante Taylor esbozó una leve sonrisa. Soy el almirante Taylor de la Armada de la Confederación Humana. Estamos respondiendo a una llamada de auxilio de este sistema, en virtud del artículo 7 de la Carta Galáctica. El colectivo Drex no tiene ningún derecho legítimo aquí. No hubo ninguna llamada de auxilio, Rex, insistió. Los nativos de este mundo poseen tecnología primitiva, son incapaces de comunicación interestelar. Sin embargo, recibimos una, y ahora te encontramos amenazando un mundo pacífico. Te sugiero que retires tus fuerzas de inmediato. Escamas de Rex se ensombreció de ira. No vamos a recibir órdenes de Taylor. Cortó la transmisión. Nunca cambian, dijo a su tripulación. Preparen todos los barcos para el combate. Pero no disparen a menos que les disparen. Y continuar intentando establecer contacto con el planeta. En Balón, el dispositivo se había convertido en una terminal de comunicaciones. Proyectaba una imagen holográfica del rostro humano del almirante Taylor. La imagen se dirigió al laboratorio de Trell. Gente de Balen, dijo hablando en el mismo idioma antiguo dialecto que había usado el dispositivo. Soy el almirante Taylor de la Confederación Humana. Hemos recibido su señal de socorro. Venimos a ofrecer ayuda contra la fuerza de invasión Drex. Por favor, respondan si pueden. Entiendo este mensaje. Trell miró a la directora Mira, quien asintió con gesto alentador. Dio un paso al frente, nervioso pero decidido. Te entendemos, dijo, esperando que el dispositivo tradujera su soy Trell, un científico de Balen. La señal se envió accidentalmente. Encontramos un antiguo dispositivo, y la activó sin comprender su propósito. La imagen del humano parecía considerar esto, accidental o no. La señal utilizó un protocolo de emergencia establecido por humanos y tus ancestros hace mucho tiempo. Los Drex son una especie hostil conocida. ¿Aceptarás nuestra ayuda? Antes de que Trell pudiera en respuesta, sonó la alarma en la pantalla holográfica del dispositivo. En órbita, el Drex habían tomado su decisión. 2 naves de guerra Drex rompieron la formación y aceleraron hacia el humano que se aproximaba. Flota. Dispararon armas de energía, impactando 2 de las naves humanas más pequeñas. Han abierto fuego, comandante. Bell informó desde el puente del defensor. La expresión del almirante Taylor se endureció. Que así sea. Todos los barcos en posición defensiva. Protocolos autorizados. Inhabiliten sus armas y sistemas de propulsión si es posible. La prioridad es proteger Balen. La respuesta de la flota humana fue rápida y contundente. Rayos de energía de precisión surgieron de múltiples naves, impactando contra el enemigo. Las naves Drex que habían disparado. En lugar de explotar, las naves Drex simplemente, en la oscuridad, sus sistemas completamente inhabilitados por una tecnología que escapa a su comprensión. En el Ravager, el comandante Rex observó horrorizado cómo 2 de sus naves eran neutralizadas en segundos. «¡Todas las naves, ataque total!», ordenó, presa del pánico, evidente en su voz. Apuntaron a su nave insignia. Las naves Drex restantes abrieron fuego, sus armas llameando. A través del vacío, torpedos de energía y rayos de plasma convergieron en la nave insignia humana. Al impactar, la nave humana, los escudos defensivos brillaron con una luz azul intensa, absorbiendo los ataques sin sufrir daños aparentes. El contraataque fue metódico y preciso. Una a una las naves de Dre perdieron energía, armas o propulsión. Intentaron huir, pero descubrieron que sus motores habían dejado de funcionar repentinamente. En el laboratorio de Trell, él y la directora Mira observaron la batalla a través de la pantalla holográfica del dispositivo. Demostró la abrumadora superioridad tecnológica de la flota humana. «Son increíble», susurró Mira. «¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron tan rápido?» La imagen del almirante Taylor reapareció.
La amenaza de Drex está siendo neutralizada, les informó. Solicitamos permiso para enviar representantes a su mundo para discutir la situación más a fondo. Tel miró a Mira, quien asintió. Aceptamos, les dijo, almirante humano. Y gracias. Al concluir la batalla en órbita, los habitantes de Valen salieron de sus refugios y vieron extrañas luces en el cielo. Eran las secuelas de un conflicto que cambiaría su mundo para siempre. El antiguo dispositivo. Después de miles de años el silencio había resonado en la oscuridad del espacio, y contra todo pronóstico, alguien había respondido. La mañana siguiente, durante la batalla en órbita, el cielo sobre Central City se llenó de formas desconocidas. Las elegantes naves plateadas de la flota humana había reemplazado a las amenazantes naves negras de los Drex. Si bien el cambio trajo alivio a la mayoría de los Valeni, también trajo consigo incertidumbre. Una amenaza había sido reemplazada por un poder desconocido. En el gran salón en el complejo gubernamental, el Alto Consejo Valini se reunió para preparar su primer encuentro oficial con los humanos. La antigua cámara circular, con su alto techo abovedado y columnas de piedra, fue testigo de miles de años de historia de Valeni. Hoy presenciaría algo sin precedentes. Han solicitado aterrizar un autobús lanzadera en la plaza central, dijo el líder del consejo, un Valeni mayor llamado Pax. Su piel azul se había desvanecido hasta volverse pálida. El color aguamarina de su piel se había vuelto azul por la edad, y la cresta de su cabeza se había blanqueado. He concedido permiso. La directora Meera estaba cerca con Trell, como los que habían hecho primer contacto a través del antiguo dispositivo. Habían sido invitados a la reunión. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó nerviosamente un miembro del consejo. Muy poco, admitió Mira. El dispositivo se refiere a ellos como humanos de una confederación. Parecen ser una civilización espacial avanzada, con tecnología militar extraordinaria, y afirman haber tenido contacto con nuestros ancestros. Trell añadió. El dispositivo utilizaba patrones lingüísticos de nuestros textos antiguos, lo que sugiere que fue diseñado para la comunicación entre nuestras especies. Afuera, una multitud se había congregado en las calles a pesar de las peticiones del gobierno de permanecer en sus casas. Los Bellaini eran un pueblo curioso por naturaleza, y los sucesos del día anterior habían despertado tanto temor como asombro, precisamente a la hora acordada. En aquel entonces, una pequeña nave descendía de la mayor nave humana. A diferencia del diseño utilitario de las naves Drex, esta lanzadera se movía con gracia. Era plateada como su nave nodriza, con marcas azules que reflejaban la luz del sol. No hizo casi ningún ruido al descender sobre las piedras de la plaza. El Alto Consejo observaba las grandes ventanas mientras el transbordador se estabilizaba. Siguió un momento de tenso silencio. Luego, una puerta en el lateral de la nave se abrió deslizándose. Una rampa se extendía hasta el suelo. 3 figuras emergieron. Caminaban erguidos sobre 2 piernas como los Valeni, pero su aspecto era sorprendentemente diferente. Sus tonos de piel, su tonalidad variaba desde beige claro hasta marrón oscuro, sin el tinte azulado de la piel de Valeni. Tenían cabello de diversos colores. Sus rostros presentaban rasgos más pronunciados, con orejas y narices externas, que sobresalían más que las de los demás. El líder vestía un uniforme blanco con marcas doradas y azules en los hombros. Detrás de él venía una mujer con un uniforme similar y un tercer humano vestido de gris ropa, que llevaba diversos dispositivos. Trell los estudió con rigor científico. Curiosidad. Son sorprendentemente similares a nosotros en su estructura básica, le susurró a la directora Mira. Simetría bilateral. Postura erguida, mirada al frente. Pero las diferencias son fascinantes. Sigue el rastro de enfoque. Mira le recordó. Esto es una reunión diplomática, no una oportunidad de investigación. Los humanos fueron escoltados al gran salón por una comitiva ceremonial. Guardias. El guardia Valeni parecía pequeño al lado de los humanos, que eran una cabeza más altos que la mayoría de los de piel azul nativos. El líder del consejo, Pax, dio un paso al frente. Bienvenidos a Valon. Soy Pax, líder del Alto Consejo. Le agradecemos su ayuda contra los Drex. El humano del uniforme blanco se inclinó ligeramente la cabeza. Almirante Jack Taylor de la Armada de la Confederación Humana. Soy el comandante Bell, mi oficial ejecutivo, y el Dr. Reed,
Nuestro xenolingüista y experto cultural. Especialista. Trell notó que el almirante hablaba un perfecto baleni, sin que se viera ningún dispositivo de traducción. Ese antiguo dispositivo del laboratorio debió haber compartido datos lingüísticos con los humanos. Tenemos muchas preguntas, Pax, dijo, señalando los asientos dispuestos en el centro de la sala. Nosotros también. El almirante Taylor respondió tomando asiento. Pero primero, debo explicar, presencia aquí. El almirante relató cómo la flota humana había recibido una señal de socorro utilizando una emergencia protocolo establecido hace miles de años. La señal contenía marcadores de identificación específicos para Valen, lo que desencadena una respuesta automática en virtud de acuerdos de larga data. Acuerdos que nuestra gente tiene. No hay constancia de ello, señaló Mira. Eso no me sorprende, dijo el Dr. Reed. Hablaba por primera vez. Su voz era más suave que la de los almirantes, pero se oía con claridad. Cámara. Según nuestros escaneos preliminares de su mundo, su civilización parece haber experimentado lo que llamamos un evento de regresión, aproximadamente 2000 hace años. La gran oscuridad, susurró uno de los miembros del consejo. Dr. Reed asintió. En sus registros históricos, se refieren a ella como la gran oscuridad. Un período en el que se perdió gran parte de vuestra tecnología avanzada y conocimiento histórico. Antes de ese tiempo, vuestro pueblo era parte de una alianza multietnia que incluía las primeras colonias humanas. Esta revelación provocó murmullos en la región. Sala del Consejo. La Gran Oscuridad fue un periodo histórico bien documentado en el que Valen sufrió catástrofes naturales, desastres. Pero la idea de que sus antepasados hubieran formado parte de una alianza interestelar era nueva. Trell ya no podía contener sus preguntas. El aparato que encontré era tecnología de comunicación de aquella época. Se dejó allí por si fuera necesario. Precisamente, confirmó el almirante Taylor. Cuando nuestras especies se encontraron por primera vez, establecimos protocolos de emergencia. El dispositivo que activaste era una de las varias colocadas en tu mundo como medida de seguridad. Fue diseñada para sobrevivir incluso si tu civilización perdiera su espacio-tecnología. Eso es exactamente lo que pasó, dijo Mira, comprendiendo. Los Drex, Pac dijo, retomando la conversación sobre la amenaza inmediata. ¿Quiénes son y volverán? El almirante Taylor, su expresión se tornó seria. Los Drex son una especie depredadora de un sistema a unos 30 años luz de aquí. Su mundo natal fue convertida en inhabitable por sus propias acciones siglos atrás. Ahora sobreviven como saqueadores nómadas, conquistando menos territorio. Mundos avanzados en busca de recursos. ¿Nos habrían destruido? Preguntó un miembro del consejo. No del todo. La comandante Bell respondió a su voz. De hecho, los Drex suelen eliminar la resistencia y luego esclavizar a la población restante. Habrían expoliado tu mundo y utilizado a tu gente como mano de obra hasta que el planeta ya no era útil. Un pesado silencio se apoderó de la cámara mientras los Balini asimilaban información. En cuanto a si regresarán, el almirante Taylor continuó. El comandante Drex escapó con algunas naves. Probablemente se reportarán a su flota principal. Es probable que intenten regresar con mayor poderío. Números. El miedo se reflejó en los rostros de los concejales. Tras un instante, Pax volvió a hablar. Entonces seguimos en peligro. Nuestro mundo no tiene defensas contra tales amenazas. El almirante Taylor asintió lentamente. Esa es una de las asuntos que deseo tratar. La Confederación Humana tiene obligaciones en virtud de nuestros antiguos tratados con vuestro pueblo. Esos puede que aquí se hayan olvidado algunos acuerdos, pero mantenemos nuestros registros con mucho cuidado. ¿Qué tipo de obligaciones? Preguntó Mira. Defensa mutua, intercambio tecnológico, cooperación cultural, el estándar disposiciones de los acuerdos de alianza de la Confederación. Si su gobierno está dispuesto, proponemos restablecerlas. Acuerdos. Las implicaciones fueron enormes. Alianza con un avanzado, una civilización espacial, lo cambiaría todo para Valen. ¿Y si nos negamos? Pax preguntó con cuidado. Seguiríamos ofreciendo protección inmediata contra los Drex, dijo Taylor sin dudarlo. Lo hacemos. No abandonar a la gente a merced de los conquistadores independientemente de la existencia de tratados.
pero una alianza formal lo permitiría. Cooperación y desarrollo a largo plazo. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Esta era una decisión demasiado importante para tomarla de inmediato. Necesitaremos tiempo para considerar esta propuesta, dijo Pac por fin. Por supuesto, el almirante Taylor estuvo de acuerdo. Mientras tanto, con su permiso, mantendremos una posición defensiva alrededor de su planeta. Al concluir la reunión formal, el almirante Taylor se dirigió directamente a Trell. «Usted es el científico que activó la baliza», dijo. Trell asintió, sintiéndose repentinamente nervioso bajo la mirada directa del humano. Fue un accidente. No sabía qué consecuencias tendría. Los accidentes a veces llevan a los descubrimientos más importantes, dijo Taylor con una sonrisa. Puede que tu curiosidad haya salvado al mundo. Trell consideró esto o lo puso en peligro. Los Drex quizás nunca nos hubieran encontrado si no fuera por señal. Los Drex ya estaban cartografiando este sector, interrumpió el comandante Bell. Al final habrían descubierto Valen, pero sin la baliza no habríamos sabido que teníamos que venir. Como ellos humanos se preparaban para regresar a su lanzadera, el Dr. Reed le entregó a Trell un pequeño dispositivo. Este contenía registros históricos sobre las primeras relaciones entre nuestros pueblos. Explicó. Quizá le resulte esclarecedor. Trell aceptó. Dispositivo con manos temblorosas. Representaba el conocimiento que su pueblo había perdido durante milenios. Aquella noche, mientras las naves humanas se desplazaban a posiciones defensivas alrededor de Valen, Trell estaba sentado en el laboratorio. Se estudiaba la información proporcionada por el Dr. Reed. El antiguo aparato, ahora silencioso de nuevo, permanecía cerca. La historia de su mundo se iba revelando gradualmente, y con ella la promesa de un mundo muy diferente. Futuro. 3 días después de la llegada de la flota humana, Valen se estaba transformando. Pequeños equipos humanos habían establecido bases temporales en varios lugares, con el permiso del Alto Consejo. Su presencia provocó una mezcla de entusiasmo, curiosidad y una persistente inquietud entre la población de Valeni. Las colinas que dominaban Central City, una instalación defensiva humana, bullía de actividad. Elegantes conjuntos de sensores escaneaban, en las profundidades del espacio, vigilando cualquier señal del regreso de las fuerzas Drex. Almirante Taylor había asegurado al Consejo que la flota humana interceptaría cualquier amenaza mucho antes de que llegara al planeta, pero nadie se arriesgaba. Trell estaba de pie en una plataforma de observación de la nave insignia humana Defender, que ahora orbitaba Valen. A través de las paredes transparentes, podía ver su mundo natal abajo, los vastos océanos azules, el verde continentes teñidos de luz y las luces dispersas de las ciudades. Desde esta perspectiva parecía pequeño y vulnerable. Es una vista impresionante, ¿verdad? Dijo el almirante Taylor subiendo a su plataforma. Yo jamás imaginé ver mi mundo así, admitió Trell. Nuestro programa espacial solo había logrado la órbita con pequeñas naves, estaciones de investigación. Nada que ver con, señaló con un gesto hacia el enorme humano embarcación. Su gente fue capaz en su momento de construir barcos que harían que este pareciera primitivo. Taylor dijo que los registros históricos muestran que la ingeniería de Valini era muy avanzada, particularmente en propulsión. Sistemas. Esta revelación aún asombraba a Trell. En los últimos días, había pasado horas estudiando los datos históricos. Los humanos lo habían provisto. La historia del Jack que contaba era a la vez inspiradora y trágica. Según los registros humanos, los Valaini estuvieron entre las primeras civilizaciones que viajaron al espacio en este sector del galaxia. Se habían encontrado con las primeras naves de exploración humana hace unos 3000 años, y formaron una de las primeras alianzas interespecíficas de la humanidad. La asociación había florecido durante siglos hasta que una serie de desastres naturales, la gran oscuridad de la historia de Valeni, había devastado su civilización. El Consejo se reúne hoy para votar sobre la propuesta de alianza, dijo Trell, cambiando de tema. Directora Meera cree que se aprobará, pero aún hay resistencia en algunas regiones. Taylor asintió. Es de esperar. Hemos aparecieron repentinamente en vuestros cielos, con una tecnología muy superior a vuestras capacidades actuales. Cierta precaución es natural y saludable.
En el planeta de abajo, el Alto Consejo se había reunido, en efecto, para lo que muchos llamaban la más votación importante en la historia moderna de Balini. La cámara circular estaba repleta de representantes regionales que normalmente participaban de forma remota y que viajaron para asistir. La directora Meera estaba sentada junto al líder del consejo, Pax, revisando sus notas. Como jefa de la División de Tecnología Histórica y una de las primeras en establecer contacto con los humanos, su opinión tuvo un peso significativo. El informe final del equipo de verificación, Pax dijo en voz baja, deslizándole una tableta de datos. Mira, escaneó la información. Un equipo de científicos e historiadores de Baleni había pasado días cotejando la historia de la humanidad, registros con sus propios artefactos y textos antiguos. Su conclusión fue clara. El relato humano del pasado, el contacto con Beilen, estuvo respaldado por pruebas. Esto coincide con nuestros hallazgos. Ella confirmó. Los símbolos en las ruinas antiguas del desierto occidental coinciden exactamente con los de los primeros humanos, emblemas de confederación, y el análisis lingüístico muestra que al menos 300 palabras en nuestra lengua antigua tienen orígenes humanos. Pax asintió y se puso de pie para llamar al orden a la cámara. El debate lo que siguió fue apasionado pero respetuoso, como era propio de los Balaini. Quienes estaban a favor de la alianza señalaron la amenaza de Drex y las oportunidades de ascenso. Aquellos en contra estaban preocupados sobre la contaminación cultural y la posible dominación por una civilización más poderosa. Cuando todas las opiniones habían sido, Pax expresó su deseo de que se realizara la votación. Los representantes presionaron las palmas de sus manos contra las placas de detección que tenían delante, registrando sus posiciones. La pantalla central mostró los resultados inmediatamente. El 76% votó a favor de la alianza. La propuesta fue aceptada, anunció Pax oficialmente. Beilen se unirá a la Confederación Humana como mundo aliado según los términos negociados. A bordo del Defensor, Almirante Taylor recibió la noticia con un gesto de aprobación. Por favor, informen al Consejo que asistiré a la firma. En persona, le dijo a su oficial de comunicaciones. Comandante Bell se acercó con una tableta de datos. Señor, los sensores de largo alcance han detectado múltiples firmas de hiperespacio en el borde de la cuadrícula de detección. ¿La configuración coincide con la de las naves Drex? ¿Números?, preguntó Taylor, cambiando instantáneamente su actitud de diplomática a militar. Al menos 30 barcos de mayor tamaño. Son de clases superiores a la flota de reconocimiento con la que nos topamos. Todavía están fuera del sistema, posiblemente reuniéndose para un ataque. Taylor se volvió hacia Trell, que había escuchado la conversación. Parece que la decisión de su consejo llega justo a tiempo. Los Drex regresan y con más fuerza. Las manos de 4 dedos de Trell se aferraron a la barandilla. Deberíamos advertir .2 el planeta. Lo haremos, pero no hay necesidad de pánico. Las defensas que hemos establecido están diseñadas para soportar mucho más amenazas mayores que esta. Taylor se volvió hacia Bell. Despliega la flota en interceptar. Alertar a todos los buques para que se preparen para operaciones de combate. La respuesta humana fue inmediata, y coordinaron sus acciones. Las naves que orbitaban Beilen se desplazaron hacia el exterior para formar un perímetro defensivo. Otras emergieron de detrás de las lunas de Beilen, donde habían estado estacionados como reservas en el planeta. La noticia de la aproximación de la flota Drex se extendió rápidamente. Pero a diferencia del miedo que se había apoderado de la población durante el primer encuentro, la reacción ahora era más mesurada. La presencia de defensores humanos brindó una sensación de seguridad que antes no existía. En el gobierno central, en medio del complejo, se estaba llevando a cabo una ceremonia histórica a pesar de la amenaza inminente. El almirante Taylor y el líder del consejo, Pax, se encontraban ante representantes de ambas civilizaciones. Entre ellos, en la mesa ceremonial se dispuso un acuerdo, el Tratado de Alianza entre Beilen y los Humanos. Confederación. Este documento, dijo P. a los testigos reunidos, restablece un vínculo ancestral entre nuestros pueblos, un vínculo que sobrevivió a milenios de separación, a la espera de ser redescubierta. El almirante Taylor asintió. La Confederación da la bienvenida a Beilen. A la comunidad de mundos aliados. Tu viaje hacia adelante comienza hoy. Ellos cada uno presiona su mano sobre el documento,
5 dedos junto a 4, activando la tecnología de verificación integrada. El tratado brilló brevemente, para luego adoptar su forma final. Al concluir la ceremonia, el comandante Bell se acercó a Taylor y le susurró algo al oído. El almirante se excusó y dio un paso atrás. Aparte de Trell y la directora Mira, la flota Drex ha entrado en el sistema, les informó en voz baja. Se aproximan en formación de ataque. ¿Deberíamos retrasar la intervención pública? ¿Anuncio de la alianza?, preguntó Mira preocupada. Taylor negó con la cabeza. Al contrario, sigamos adelante. Quiero que los Drex lo oigan. Minutos posteriormente, se emitió una transmisión conjunta de los líderes humanos y Balini a través de todos los canales, dirigida hacia el exterior, hacia la flota Drex que se aproxima, así como a la población de Balini. Habla el almirante Jack Taylor, de la Confederación Humana, Pax de Baylen, líder de la Armada y el Consejo. A día de hoy Baylen es un mundo protegido bajo la Carta de la Confederación. Cualquier acción hostil contra este planeta se considerará un acto de guerra contra la Confederación. Toda la Confederación. En la nave Drex, el comandante Rex recibió la transmisión con creciente consternación. Las naves exploradoras que habían escapado del encuentro anterior habían informado de la intervención humana, pero Rex había sido confiado en que una fuerza mayor prevalecería. Ahora, su despliegue táctico demostró no solo la defensa humana flota, pero también plataformas de armas recientemente activadas alrededor de las lunas de Balin. Los servicios de inteligencia no habían logrado detectar estas defensas ocultas. Comandante, su sensorel oficial informó nervioso. Detectamos acumulaciones de energía en la flota humana. Sus armas están energizadas y mantenemos nuestra posición. Rex sopesó sus opciones. Los Drex eran agresivos pero no suicidas, luchando contra los humanos. Allí, en un sistema que claramente estaban dispuestos a defender, el resultado sería la destrucción. Envíen un mensaje, dijo ordenado. Finalmente el colectivo Drex reconoce a Baylen como territorio de la Confederación Humana. Lo haremos. Retírense. En el puente del defensor, Taylor recibió la respuesta de Drex con una sonrisa sombría. Mantengan todas las armas bajo llave, hasta que estén más allá de los planetas exteriores, ordenó. Los Drex no son conocidos por su honestidad. Trell, que había sido, fueron invitados a observar desde el puente, y contempló con asombro cómo la flota Drex se alejaba lentamente. En realidad, al marcharse dijo sin apenas creerlo en ese momento, advirtió Taylor. La Confederación ya ha tenido tratos con los Drex. Respetan la fuerza y poco más, pero se lo pensarán 2 veces, antes de regresar a un mundo bajo nuestra protección. A medida que la amenaza inmediata disminuía, la atención en Baylen se centró en el futuro. Equipos técnicos humanos comenzaron a trabajar con científicos de Baleni para mejorar la infraestructura planetaria, el intercambio de conocimientos que había sido interrumpido durante miles de años. Hace años se reanudó con ajustes para el estado actual de la sociedad Baleni. Una semana después de la ceremonia de la alianza, Trell se encontraba en su laboratorio, empaquetando cuidadosamente la antigua comunicación dispositivo. El almirante Taylor había solicitado que se trasladara a un nuevo centro de investigación conjunto que se estaba estableciendo cerca de Central Ciudad. El director Mira entró, mientras él aseguraba la carcasa protectora alrededor del dispositivo. El equipo de transporte está listo. Cuando lo estés, dijo. Luego, al notar su expresión pensativa, añadió, ¿qué te preocupa? Solo pensaba en coincidencias, respondió Tell. Si no hubiera encontrado este aparato, si no lo hubiera activado por accidente, los Drex nos habrían encontrado tarde o temprano. Terminó Mira por él. Pero nos habríamos enfrentado a ellos solos. Trell asintió, colocando la mano sobre el dispositivo por última vez. Tiempo. Nuestros antepasados nos dejaron un legado que abarca miles de años. No pudieron salvarse a sí mismos de la gran oscuridad, pero se aseguraron de que nosotros no tuviéramos que enfrentarnos a los peligros de la galaxia. Solo. Fuera de las ventanas del laboratorio, una lanzadera humana pasó por encima, seguida de un avión Baleni de reciente construcción, utilizando tecnología humana adaptada. El cielo, que antes parecía tan vacío, ahora bullía de actividad y posibilidades. Por cierto, el Consejo ha aprobado su nombramiento,
dijo Mira mientras caminaban hacia la salida. Embajador oficial de la Confederación Humana, partirás hacia la Tierra el mes que viene. Trell se detuvo. ¿Sorprendido? ¿Yo? Pero si soy científico, no diplomático. ¿Quién mejor para representarnos? Encontraste el dispositivo. Hiciste el primer contacto. Además, añadió con un pequeño sonríe, tu curiosidad por los humanos ya es legendaria. Mientras daban un paso al salir a la luz del sol, Trell miró al cielo, donde aún se podía ver el tenue contorno del defensor. Órbita. Una señal accidental había resonado en la oscuridad del espacio y, contra todo pronóstico, había sido respondieron, no por la amenaza que temían, sino por amigos que no sabían que tenían. La antigua alianza era renovado. El futuro de Valen entre las estrellas había comenzado de nuevo.